Sí, muy buenas. Un saludo a todos mis estimados estudiantes de la Universidad Nacional Experimental de los Llanos Centrales, Rómulo Gallegos. Especialmente a los de la asignatura Redacción de Documentos Jurídicos. Y también a mis colegas pues que gusten de ver mis videos. Esto con el fin de quizás pues incrementar un poco los conocimientos que ya ustedes tienen. Bueno, hoy vamos a hablar del derecho alimentario y la manutención en nuestro bello país, Venezuela. Y vamos a hablar de las fuentes de obligación alimentaria, que son la ley, los testamentos cuando haya en el legado, ¿verdad? En el legado haya alimentos. Y también pues provenientes de los hechos ilícitos. La renta vitalicia constituye una forma de proveer la obligación alimentaria en cumplimiento de una obligación asumida contractualmente. Es decir, que es una obligación alimentaria cuya fuente es contractual. Sin embargo, esta no es una obligación alimentaria como tal, porque la renta vitalicia solo se refiere a la entrega de una suma de dinero y no incluye alimentos, no incluye educación y no incluye algunas otras cosas características de la obligación alimentaria. En cambio, la obligación legal, que es el deber que tiene una persona establecido en la ley de suministrar a otra los recursos que ésta necesite para subsistir, en este tipo de obligación legal tenemos dos tipos. Tenemos la obligación alimentaria propia, que es el deber que tiene una persona establecido en la ley, por supuesto, de suministrar a ciertos familiares que se encuentren en situación de penuria lo que estos requieran para subsistir. Es entonces aquella que existe cuando el deudor pasa a ser un obligado alimentario, porque el acreedor alimentario se encuentre en estado de penuria. Ejemplo, podemos decir pues que surge esta obligación cuando el acreedor alimentario no tiene dinero para mantenerse. Esta es la obligación que nos ocupa en este momento. Hablemos ahora de la obligación alimentaria impropia. Existe la obligación porque entre el deudor y el acreedor hay un vínculo familiar. Sin embargo, acá no se exige que el acreedor se encuentre en situación de penuria. Un ejemplo podría ser el caso de la obligación que tienen los padres de mantener, educar y vestir a sus hijos menores, sobre los cuales ejerce la patria potestad, tal cual como está establecido en nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en su artículo 76, que textualmente dice: el padre y la madre tienen el deber compartido e irrenunciable de criar, formar, educar, mantener y asistir a sus hijos e hijas, y estos tienen el deber de asistirlos cuando aquel o aquella no pueda hacerlo por sí mismo. La ley establecerá las medidas necesarias y adecuadas para garantizar la efectividad de la obligación alimentaria. El fundamento del artículo 76 de nuestra Constitución es que es perfectamente legítimo presumir que los niños y los adolescentes, o sea, los menores de edad, pues, se encuentren en un estado de necesidad. Sin embargo, podemos decir que esta es una presunción desvirtuable. Ejemplo, cuando los padres mueren, pero dejan a sus hijos menores una gran herencia. Bueno, la base legal son los artículos 282 al 300 del Código Civil. Los invito a que abran su Código Civil y lean
Estos artículos, repito, desde el articulado 282 al 300 del Código Civil y los artículos desde el 365 al 384 de la LOMA. Hablemos del fundamento de la obligación alimentaria. Es la solidaridad que debe existir entre los familiares, siendo esto un deber subsidiario establecido en algunos casos especiales. ¿Y cuáles serían los requisitos de la obligación alimentaria? Bueno, el estado de necesidad del acreedor alimentario sería uno, que consiste en que la persona del acreedor alimentario no pueda satisfacer sus necesidades básicas. Esto se hace extensivo no solo al acreedor alimentario propiamente dicho, sino a las personas que de él o de ella dependan. El Código Civil ha establecido que para determinar la imposibilidad económica material que tenga el acreedor alimentario de proveerse a sí y a su familia, se debe revisar la edad y la condición física, ojo con esto, el estado de salud del acreedor, así como las condiciones de su núcleo familiar, tales como hijos y esposa. Esa revisión se hace para determinar el grado y el monto de la obligación. Es por eso que esta obligación siempre va a ser casuística, porque siempre dependerá de las circunstancias que se presenten en cada caso, tal cual como está establecido en el artículo 294 del Código Civil, que textualmente dice: la prestación de alimentos presupone la imposibilidad de proporcionárselos el que los exige y presupone asimismo recursos suficientes de parte de aquel a quien se piden, debiendo tenerse en consideración al estimar la imposibilidad, la edad, condición de la persona y demás circunstancias. Para fijar los alimentos se atenderá a la necesidad del que los reclama y al patrimonio de quien haya de prestarlos. Esto es muy importante. Si después de hecha la asignación de los alimentos sobreviene la alteración en la condición del que los suministra o del que los recibe, el juez podrá acordar la reducción, cesación o aumento de los mismos según las circunstancias. No se requiere la prueba de los hechos o circunstancias a que se refiere el encabezamiento del artículo anterior, cuando los alimentos se piden a los padres o ascendientes del menor de edad y la filiación esté legalmente establecida. Fíjense que la propia ley niega a ciertas personas la posibilidad de recibir ayuda mediante la obligación alimentaria. El código anterior negaba esta posibilidad a aquellas personas que fueran de mala conducta notoria. Sin embargo, nuestro código actual establece que para negársele este beneficio a un individuo, éste debe haber presentado una mala conducta notoria frente a la persona que debe la pensión. Por ejemplo, al respecto se considera que era más adecuada la disposición del viejo código. Es un comentario muy personalísimo. El artículo 299 del Código Civil textualmente dice que no tiene derecho a alimentos el que fuere de mala conducta notoria con respecto al obligado, aun cuando hayan sido acordadas por sentencia. Mucho cuidado con esto, ¿okay? Ojo, grábenselo, porque esto puede ser de suma importancia en el futuro. Bueno, para no hacer muy extenso este video, lo voy a dividir en dos partes. ¿Okay? En la segunda parte, en breves momentos, voy a estar subiéndola a mi canal. Y estén atentos. Es cuestión de minutos nada más. Gracias por su atención.